Buen día a todas las trabajadoras y los trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nos encontramos aquí con el maestro Manuel Gutiérrez Natividad, titular de la Secretaría de Asuntos Laborales del SUTU-ACM. Buen día a todos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Nos encontramos aquí para realizar una entrevista al maestro y así poder clarificar algunas cuestiones en lo que confiere al contrato colectivo de trabajo. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste el contrato colectivo de trabajo y cuál es su importancia para los trabajadores? Claro que sí. Un contrato colectivo de trabajo es un documento documento laboral que tiene su fundamento en la Ley Federal del Trabajo. Este documento contiene disposiciones o normas dispositivas que acuerdan los representantes de un sindicato, en este caso de nuestro sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el SUTU-ACM, y la representación patronal, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estas normas jurídicas contenidas en el contrato colectivo se le llaman dispositivas, puesto que las disponen las partes mediante acuerdos, y generalmente estos acuerdos contienen mejores beneficios o prestaciones mejores que las que establece la Ley Federal del Trabajo. Es fundamental este documento en beneficio de las y los trabajadores. ¿Cuáles son los principales beneficios que obtienen los trabajadores al contar con un contrato colectivo? Sí, generalmente, en términos generales, es que las prestaciones que establece un contrato colectivo siempre son mejores que las que establece la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece mínimos. En materia laboral se dice que la Ley Federal del Trabajo es el piso laboral. El contrato colectivo de trabajo, a través de diferentes negociaciones que llevan a cabo los representantes sindicales, establece mejores prestaciones que la Ley Federal del Trabajo. Entonces, los beneficios son de todo tipo. Beneficios económicos en prestaciones, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece como pago de aguinaldo por lo menos 15 días. Nuestro contrato colectivo de trabajo establece 40 días. La prima vacacional, la ley dice que se va a pagar de los días de vacaciones el 25%, y nuestro contrato de trabajo, es decir, que nuestro contrato colectivo de trabajo establece que deberá pagarse sobre los días de vacaciones, que son 31, el 50%. Y así tenemos muchas más prestaciones por encima de la ley, que desde luego esto redunda en beneficio de las y los trabajadores, en que puedan satisfacer mejor sus necesidades económicas. Y también tiene mejores prestaciones en cuanto a las situaciones de defensa de los trabajadores, ¿no? Un contrato colectivo de trabajo, bajo todos los conceptos, bajo todos los puntos de vista laborales, es mejor para las y los trabajadores. También contiene principios sobre cómo mantener nuestra estabilidad laboral. Entonces, es muy, muy beneficioso un contrato colectivo de trabajo para todos los que laboran en una empresa donde existe, o en un establecimiento laboral. En su experiencia como abogado y representante del sindicato, ¿ha notado una diferencia en las condiciones laborales de los trabajadores que cuentan con un contrato colectivo y los que no? Claro que es muchísima diferencia. Empecemos por la estabilidad laboral. La estabilidad laboral para los trabajadores es un derecho de fijeza que tienen para establecer en su puesto de trabajo hasta en tanto no incurran en una causal de despido. Entonces, en donde no hay un contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, derivado de la pandemia, fueron despedidos muchos trabajadores. Nosotros, que tenemos un contrato colectivo de trabajo, seguimos trabajando a distancia, y una vez que lo permitió la pandemia, regresamos a nuestro puesto de trabajo, en el entendido de que el objeto del sindicato es el estudio, mejoramiento y defensa de las y los trabajadores. Esa defensa está establecida también ahí como una defensa colectiva que tendrá que llevar a cabo el SUTU-ACM. La cláusula 6 de nuestro contrato lo dice, ¿no? La UACM se obliga a tratar todos los asuntos derivados de las relaciones laborales con el sindicato, con el SUTU-ACM, y eso les da a los trabajadores pues un elemento de certeza en la estabilidad. Es decir, no por cualquier razón van a despedir a los trabajadores. Hay cláusulas que permiten la defensa de los trabajadores en este aspecto para
fomentar o para asegurar la estabilidad laboral en nuestros puestos de trabajo. ¿Qué consejos le daría a los trabajadores que aún tienen dudas o no están seguros de participar en la votación de legitimación del contrato colectivo? Claro que sí. Yo me iría por dos planos, ¿no? Un plano formal, que la legitimación deriva de la reforma laboral constitucional de 2017 y después la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo de 2019, es decir, nos las están imponiendo. Nos están diciendo que se tiene que llevar a cabo una legitimación de los contratos colectivos de trabajo, es decir, los trabajadores tienen que respaldar mediante voto personal, libre, directo y secreto el contenido del contrato, de su contrato colectivo de trabajo, a efecto de saber si este contrato colectivo de trabajo fue acordado a espaldas de los trabajadores o con el asentimiento o consentimiento de los mismos. Desde luego que nuestro contrato colectivo de trabajo es el producto de las luchas sindicales, de las negociaciones, tanto salariales como contractuales, que hemos tenido durante más de 15 años, y para nada es un contrato colectivo de protección. Esa es la cuestión formal. Por el otro lado, creo que los trabajadores tenemos que estar ciertos, estar conscientes de que el contrato colectivo de trabajo nos beneficia, y en tanto que en su creación, en el establecimiento de sus cláusulas han sido respaldadas por los mismos trabajadores, no debemos tener dudas de que tenemos que respaldar, tenemos que votar a favor de nuestro contrato colectivo de trabajo, porque en caso de que no sea así, se termina este contrato colectivo de trabajo. Esa es otra situación que nos impone la reforma laboral. Yo quisiera abundar más en esto, quisiera abundar en que nosotros no debemos dejar de darle esa importancia. Si nos beneficia el contrato colectivo de trabajo, tenemos que ir a legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo para no perderlo, para no crear dudas de que si se van a seguir las prestaciones que estén por encima de la ley. No, aquí es una u otra. Tenemos que legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo, porque haciéndolo, porque respaldando, nos beneficiamos a nosotros, beneficiamos a nuestras familias y a todos los que dependen de nuestro puesto de trabajo. Gracias. ¿Quiénes son los individuos que pueden participar en la votación de legitimación? ¿Los trabajadores de confianza pueden participar en la votación? En principio, las personas, los individuos que pueden participar en la votación de la legitimación son todos aquellos que se benefician del contrato colectivo de trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras de base, estén afiliados o no estén afiliados al sindicato. Este es otro requisito que nos señala la reforma y el protocolo correspondiente de consulta para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo vigentes. Entonces, las personas, trabajadores de base, que sean beneficiados del contrato colectivo de trabajo, estén o no afiliados, son los que tienen y deben legitimar el contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras de confianza no podrán participar en esta legitimación o votación de la legitimación o consulta del contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los posibles riesgos de no lograr una legitimación del contrato colectivo? Sí, yo quisiera en esta pregunta aprovechar para... la reforma nos ha impuesto 3 escenarios en el caso de que no se logre una legitimación. El primero sería la omisión de llevar a cabo el procedimiento o la consulta de legitimación, que no es el caso para nuestro sindicato, o sea, porque esta coordinación ejecutiva ha iniciado el trámite de legitimación. El otro paso es el que no se obtenga el apoyo mayoritario de la votación, es decir, ante un universo aproximado de afiliados y beneficiados de 1.600, el apoyo mayoritario vendría siendo más allá de 800 votos a favor. Se tiene que obtener ese apoyo mayoritario del respaldo de que se legitima el contrato colectivo de trabajo. El otro escenario en contra de los trabajadores, el tercero, es que se vote en contra, que vayan los trabajadores y dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo con nuestro contrato colectivo de trabajo, que sería pues en realidad inusitado, puesto que nuestro contrato colectivo de trabajo
tiene beneficios. Tiene beneficios que a todos nos interesa conservar, porque con ello podemos solventar mejor nuestras necesidades. Los riesgos, desde luego, son grandísimos. Esto es que el contrato colectivo de trabajo se termine y por tanto las prestaciones también que él mismo contiene, pues se terminarían. Por ahí hay una disposición que se dice que el patrón debe de respetar estas prestaciones por encima de la ley, pero el problema es que si un contrato colectivo de trabajo contiene mejores prestaciones y si el contrato termina, pues no se dice en dónde quedarían esas prestaciones por encima de la ley, porque la ley solamente tiene los mínimos. Entonces, en realidad, si los riesgos de que no se legitime un contrato colectivo es quedar a la buena voluntad del patrón, y sabemos que el patrón, y por experiencia propia se lo decimos, a veces ni tan siquiera, a veces no respeta el contrato colectivo, no lo quiere cumplir. Un simple ejemplo, que en las últimas revisiones nos han querido quitar las poquitas prestaciones que tenemos en salarios mínimos. Entonces, cuando es claro el contrato colectivo, que dice que nos deben pagar ciertas prestaciones en salarios mínimos, no las dice, que no las quiere cumplir. Ahora imagínense si con el contrato colectivo se termina, cuál sería la actitud del patrón, ¿no? O de la administración de la UACM. Es obvio. Es por eso que el llamado que hacemos es a ir a legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo, a estar conscientes de que legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo es estar a favor de nosotros mismos y ser congruentes con la lucha sindical que hemos tenido en más de 15 años para establecer mejores prestaciones para nosotros y para nuestras familias. Eso sería todo. Muchísimas gracias, maestro. ¿Algún mensaje que les quiera dar a los trabajadores? Nuevamente es un llamado a que vayamos a legitimar nuestro contrato colectivo de trabajo y que también les digamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de área, de oficina, la importancia de acudir a la consulta para la legitimación de nuestro contrato colectivo de trabajo, que es muy bueno, tiene unas prestaciones excelentes para nosotros. Gracias.